Bien, como he dicho antes, una clase es la implementación de un tipo mediante su interfaz. Abro un paréntesis de nuevo, esto no es obligatorio. Como he dicho antes, se puede implementar directamente la clase sin diseñarla en una interfaz. No es una buena metodología de programación, pero si la pregunta es ¿se puede? La respuesta es sí, se puede. Y en muchos libros de texto lo veréis así. Es decir, que se implementa directamente la clase sin pasar por la interfaz. Nosotros en esta asignatura no lo haremos así, pero bueno, que conste que se podría hacer. Entonces, nosotros vamos a programar una clase. ¿En qué consiste programar una clase? Bueno, pues una clase consiste en definir los atributos y los métodos de esa clase. Los atributos es donde se va a guardar la información. Recordad, por ejemplo, el tipo vuelo. La clase que implemente vuelo, la información correspondiente a un vuelo serán sus atributos. Es decir, la fecha en la que sale un vuelo, un atributo. La hora en la que sale un vuelo, un atributo. El origen, otro atributo. El destino, otro atributo. Más sencillo, el tipo punto. ¿Qué atributos va a tener? Pues lo hemos dicho antes, coordenada X y coordenada Y. Pensemos en el círculo. Yo voy a definir el tipo círculo. ¿Qué atributos debería tener el tipo círculo? Pues un círculo se define con un punto, que es el centro, y un radio. Eso define un círculo. Entonces, ¿qué atributos va a tener un círculo? Pues dos, punto y radio. Fijaros, alguien puede decir, bueno, ¿podríamos definir un círculo con una coordenada X de tipo doble, con una coordenada Y de tipo doble y con un valor doble para el radio? Fijaros que son dos diseños diferentes. Yo puedo definir el círculo con dos propiedades que sean un centro de tipo punto y un radio de tipo doble. Y otra posibilidad es, bueno, yo defino un círculo como la abscisa de su centro, de tipo doble, la ordenada de su centro, de tipo doble, o el radio y el radio de tipo doble. ¿Estamos de acuerdo que serían dos diseños diferentes o no? Más que implementarlo, no. La palabra es reutilizarlos. Efectivamente, existen esas dos posibilidades de diseño, pero lógicamente el mejor diseño es el que reutiliza punto. ¿Por qué? Imaginaros que yo tengo la clase punto, o el tipo punto, y tengo, por ejemplo, un método que calcula la distancia entre dos puntos. Fijaros que si yo necesitara calcular en el tipo círculo la distancia entre dos centros, si yo implemento el círculo como coordenada X, coordenada Y, radio, no puedo reutilizar la distancia entre dos puntos, porque tendría que implementarla de nuevo. Sin embargo, si yo diseño un círculo como centro de tipo punto y radio de tipo doble, todo lo que yo tenga definido para punto lo puedo reutilizar en círculo. Entonces, ¿con esto qué quiero deciros? Pues con esto quiero deciros que hay muchas formas de diseñar un tipo, o hay varias formas de diseñar un tipo, y no todas son correctas, no todas son correctas. Por ejemplo, otra cuestión interesante, voy a definir el tipo círculo, y alguien puede decir, bueno, podrías poner como propiedad el área del círculo. ¿Es el área del círculo una propiedad? Vamos a ver, una propiedad sí es. El área del círculo sí es una propiedad del círculo. Es una propiedad, pero no tiene por qué ser, de hecho no debe ser, un atributo. Es decir, que no todas las propiedades se convierten en atributos. El área del círculo es una propiedad derivada, que se calcula a partir de otra, en concreto a partir del radio. Para calcular el área del círculo solo necesito el radio. Entonces, ¿es una propiedad? Sí. ¿Es derivada? Sí. Y por ser derivada, no hace falta un atributo para esa propiedad. Es decir, que los atributos sirven para implementar, vuelvo a recordar la palabra, los atributos sirven para implementar las propiedades de un tipo, pero no hay que declarar atributos para propiedades derivadas. Un círculo, por ejemplo, además del centro y del radio, por ejemplo, podría tener un color, que fuera también una propiedad. Entonces tendría la propiedad color. ¿Hace falta un atributo para esa propiedad? Pues sí, porque no es derivada de nada. ¿De qué tipo sería el atributo? Pues de tipo color. Por ejemplo, con el enumerado que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Entonces, y repitiendo, una clase tiene un conjunto de atributos, que son, pues, los que implementan las propiedades no derivadas. Y después tiene un conjunto de métodos. Recordad que los métodos son las implementaciones concretas de operaciones sobre el tipo. Entonces, los métodos que tiene una clase, como hemos dicho antes, pues tiene una cabecera como la que veis aquí. Fijaros que es una cabecera,
Pues muy parecida, por no decir prácticamente igual, a la que estudiamos en su momento para C. Es decir, que devuelve, qué tipo de dato devuelve, si no devuelve nada se le pone void, el nombre del método y, entre paréntesis, optativo, por eso está entre corchetes, los parámetros de entrada a ese método, que pueden ser uno o varios. Es decir, lo que llamamos la cabecera de la función, que en este caso es la cabecera del método, que devuelve cómo se llama el método, qué argumentos, qué tipo de argumentos recibe de entrada. Y, entre llaves, pues el código que hace esa operación. Es decir, este método tiene que implementarse, la cabecera ya la teníamos en la interfaz, si la hemos puesto, y por tanto en la clase lo que nosotros hacemos es poner el código correspondiente a ese método, que lógicamente lo que hace es manipular los atributos de la clase. Eso es lo que hacen los métodos de una clase, manipular los atributos de esa clase. Bueno, a la cabecera también se le llama asignatura, cosa que también sabéis porque en C también se le llamaba de esa manera. Como he dicho antes, básicamente, y sobre todo en los primeros ejemplos que vamos a estudiar, vamos a poner dos tipos de métodos. Los métodos que se llaman observadores y los métodos que se llaman modificadores. Los métodos observadores, como su nombre indica, sirven para observar propiedades, tanto propiedades primitivas, por ejemplo como el centro o el radio, como propiedades derivadas, como el área o la longitud del círculo. Es decir, que círculo tendrá un método que se llame getArea, y lo que devolverá, ¿qué será? Pues devolverá pi por el radio al cuadrado. Eso es lo que hará el método getArea. ¿Y los métodos modificadores? Pues los métodos modificadores, como su nombre indica, sirven para modificar las propiedades de un objeto, o mejor dicho, para modificar las propiedades implementadas mediante atributos de un objeto. Normalmente los métodos observadores los llamaremos get y los métodos modificadores los llamaremos set. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el código del método setX? Pues aquí lo veis. setX es un método que recibe un valor doble, en este caso x1, y lo que hace es modificar la abscisa del punto sobre el que se invoca. Y el método getX no recibe ningún argumento, devuelve un doble, y lo que hace es devolver la abscisa del objeto de tipo punto que invoca al método. Claro que lo estoy repitiendo una y otra vez, y esto cuesta trabajo entenderlo. Lo digo otra vez más, y lo repetiremos muchas más, pero cuanto antes nos enteremos, mucho mejor para todos. Estos métodos getX, setX, son invocados por objetos de la clase, ¿de acuerdo? Los métodos son invocados por objetos de la clase. Un método no tiene, para que nos entendamos, no tiene vida propia. Es decir, tenemos que olvidarnos de la programación imperativa. En la programación imperativa, yo llamaba a una función. Ponía el nombre de la función y los parámetros reales, y ya está. Esa era la invocación a una función. En la programación orientada a objetos, los métodos no se invocan solos. Tienen que ir siempre invocados por un objeto. Bueno, hay una excepción a esto que la veremos más adelante. Pero de momento vamos a suponer que todos los métodos tienen que ser invocados por objetos. ¿Queda claro? Entonces, cuando alguien dice, bueno, un objeto invoca a getX, un objeto invoca a getX, ¿qué es lo que devuelve? Pues esa invocación lo que devuelve es la abscisa del objeto que invocó. Por eso es un método observador. Con círculo, tenemos un círculo, un objeto círculo que invoca al método getArea. ¿Qué devuelve? Pues lógicamente devuelve pi por r cuadrado y lo devuelve en un valor doble. ¿Y entonces qué está devolviendo? Pues está devolviendo el área del círculo que invocó al método getArea. Eso es lo que está haciendo. Normalmente, nuestras clases tendrán unos métodos especiales. Esos métodos tienen el mismo nombre que la clase y se llaman métodos constructores. ¿Para qué sirven? Bueno, pues los métodos constructores, como su nombre indica, sirven para construir objetos. Una diferencia importante de la programación, una característica importante de la programación orientada a objetos es que los objetos no solamente se declaran,
sino que se deben de construir. Un objeto debe ser construido, por supuesto declarado, pero, insisto, también construido. ¿Y cómo se construye un objeto? Pues invocando a los métodos constructores, es la respuesta. Entonces, toda clase debería, claro bien, digo debería, tener métodos constructores que sirvan para construir objetos de esa clase. ¿Cómo se llaman los métodos constructores? Pues para distinguirlos, los métodos constructores tienen el nombre de la clase. Acordaros que hemos dicho que si la clase se llama, si la interfaz se llama punto, la clase se llamará punto IMPL. Si la interfaz se llama círculo, la clase se llamará círculo IMPL, y así sucesivamente. Entonces, nosotros tendremos constructores que se llaman igual que la clase. Atención, que esto es un error muy común. Ahí es señalado dos palabras, la palabra public y la palabra .impl. ¿La veis, no? ¿La veis todo? Sí. ¿Alguien ve un void ahí en medio? No lo veis, ¿no? Pues no debemos verlo. Los constructores no son métodos void. Los constructores devuelven un objeto de la clase. ¿Y qué recibe? Bueno, pues en este caso, fijaros, no hemos hecho, en este ejemplo para punto, hemos puesto dos constructores. Se pueden poner todos los constructores que se quieran para una clase, ¿de acuerdo? En este caso hemos puesto dos. Uno que recibe como argumentos dos coordenadas, la X y la Y, y otro que no recibe nada como argumento y lo que hace es inicializar la coordenada X e Y del punto que se está construyendo a 0. Es decir, que cuando uno invoca un constructor, puede invocar a este o a este. ¿Cómo sabe el compilador a cuál de los dos está invocando? Pues lógicamente lo sabe porque uno tiene argumentos y el otro no tiene argumentos. Entonces, si yo invoco con argumentos, pues estoy haciendo el de arriba. Y si no, pues el de abajo. Entonces, cuando yo invoque a un constructor, insisto, lo que estoy haciendo es construyendo objetos de la clase. Recordad que los objetos son instancias concretas. Entonces, en el tipo punto, un objeto de tipo punto, pues será un punto concreto, claro. El 3,4, pues eso es un punto concreto, un objeto de tipo punto. Si no le pongo el 3 y el 4 en la construcción, pues lo que hará será construir el punto de coordenadas 0, 0. Y ahora ya podemos volver a ver de nuevo la clase punto, IMPL. De nuevo recuerdo que teníamos la cabecera, los atributos. El código que se pone no tiene por qué guardar un orden. ¿De acuerdo? Se puede poner en el orden que se quiera dentro de la clase. De todas formas, lo lógico es mantener un cierto orden de coherencia. Entonces los constructores se suelen poner al principio, después los métodos observadores, después los métodos modificadores y después otros métodos en el caso de que los hubiera. Entonces, pues como vemos tenemos el código correspondiente a los constructores que hemos visto antes, el código correspondiente a los métodos observadores, el código correspondiente a los métodos modificadores y hemos añadido el método distancia a otro punto, que nos va a servir en el tiempo que nos queda para introducir todavía con más detalles el concepto de la programación orientada a objetos, porque aquí hay bastante chicha que contar. Fijaros, vamos por partes. Tenemos el método distancia a otro punto. Entonces, como podemos ver, pues tenemos que devuelve un doble, lo cual es bastante sensato. La distancia entre dos puntos es un valor real. El método se llama getDistancia a otro punto, para indicar que devuelve la distancia entre dos puntos. Y recibe como argumento un punto, al que yo voy a calcular la distancia. Entonces empezamos a sufrir la programación orientada a objetos, entre comillas. Alguien puede decir, bueno, vamos a ver. Para calcular la distancia entre dos puntos, yo necesito dos puntos. Y aquí solo tengo uno. ¿Dónde está el otro punto? Volvamos a decirlo. Yo creo que ya lo he dicho hoy por lo menos 4 o 5 veces. Vamos a ver cuántas más las tengo que decir. GetDistancia a otro punto es un método. ¿Estamos de acuerdo? Es un método de una clase. ¿Estamos de acuerdo? En este caso concreto de la clase punto o punto IMPL. GetDistancia a otro punto es un método de la clase punto. Y por tanto, como método que es, ¿qué le pasa? ¿Alegremente se puede invocar así por las buenas o tiene algunas restricciones según he comentado anteriormente? Va a necesitar un objeto que lo invoque.
Porque vuelvo a decirlo, apúntenlo por ahí, subrayenlo, recuádrenlo, los métodos no tienen vida propia. Los métodos tienen que ser invocados por objetos de la clase. Entonces, el método getDistancia a otro punto tiene que ser invocado por un punto. Y ahí está el otro punto que nosotros necesitamos para calcular la distancia. Es decir, yo voy a calcular la distancia entre el punto que se le pasa como argumento y el punto que invoca al método getDistancia a otro punto. Esa pregunta que nos hacemos aquí, quizá porque es más obvia, nos la podíamos haber hecho antes. Aquí, en getX, por ejemplo. Devuelve la coordenada X. ¿De quién? ¿De qué punto está devolviendo la coordenada X? Del punto que invoca a getX. Y aquí estoy modificando la coordenada X. ¿De quién? De nuevo, del punto que invoca al método setX. Es decir, la filosofía es, un método es invocado por un objeto y o bien devuelve alguna propiedad o bien modifica alguna propiedad. Claro, si solo manejamos un punto, pues no aparece la palabra punto por ningún sitio, ni en el get ni en el set. Claro, aquí sí que aparece otro punto. ¿Por qué? Porque claro, para calcular la distancia entre dos puntos, uno es el que invoca y el otro el que le paso como argumento. Superado ese primer trauma, vamos al código. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Bueno, pues para calcular la distancia entre dos puntos, calculo la diferencia de abscisas y le llamo dx. Calculo la diferencia de ordenadas y le llamo di. ¿Cómo se calcula la diferencia de abscisas? Veamos el código. dis.getX menos p.getX. Bien, aquí vemos cómo un objeto invoca un método. p.getX es la forma que la programación orientada a objetos tiene de que un objeto invoque un método. Se pone el objeto, punto, que es un operador, el nombre del método. Entonces, p.getX lo que está haciendo es devolviendo la coordenada x de p. ¿Y quién es p? Pues p es el argumento que se le pasó aquí. Eso es p. Bien, esa es la coordenada x del punto que se pasa como argumento. ¿Y la coordenada x del punto que invoca? ¿Dónde está? Pues está aquí. ¿Qué es this? Bueno, pues this es una palabra reservada en Java para indicar el objeto que invoca. Por lo tanto, nosotros podemos poner this.getX para indicar que estamos devolviendo la coordenada x del objeto que invocó al método getDistancia a otro punto. Esto que he puesto aquí se puede poner de otras maneras. Por ejemplo, y la iremos viendo más adelante. De momento que sepáis que se puede poner de otras maneras. Por ejemplo, se podría haber puesto así. Doble de x igual getX menos p.getX. ¿Qué diferencia hay entre la de arriba y la de abajo? Pues que no aparece this. No pasa nada. Cuando nosotros dentro de un método invocamos a un método de la clase, a otro método de la clase, el compilador entiende que este método está siendo invocado por el objeto que invocó. Y por tanto, this es una palabra que puede obviarse. Yo recomiendo ponerla siempre, para que quede claro qué es lo que está sucediendo. Pero si no se pone, el compilador sigue funcionando. ¿De acuerdo? Es decir, que no es obligatorio poner this, pero sí es recomendable para que quede claro qué es lo que yo quiero hacer ahí. Repito, cuando se pone getX o cualquier llamada a un método sin objeto, el compilador sobreentiende que el objeto que está invocando es el mismo que invocó al método en el que se encuentra la llamada. Claro. Pero hay más, y es que esta sentencia todavía se podría haber puesto de una tercera forma. Y en esta tercera forma, bueno, pues esta tercera forma también es correcta sintácticamente, pero no es adecuada. Ya sabéis, en la programación, como en muchas cosas en la vida, hay cosas que se pueden hacer, pero que no se deben hacer. Bueno, pues esta es una de ellas. Es decir, nosotros en los métodos de la clase podemos manipular directamente los atributos. X, recuerdo, es el nombre que tenía el atributo aquí.
Entonces, dentro de la clase, X significa atributo abscissa. Y por tanto, yo puedo poner directamente aquí X menos P.getX. No es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque si yo cambiara la estructura de la clase, yo solamente tendría que cambiar los métodos get. Si yo pongo invocaciones directas a los atributos, cambiar los atributos de una clase implica cambiar la clase completamente. Mientras que si lo hago siempre a partir de métodos get, pues no es necesario volver a cambiar toda la clase, sino solamente cambiar los métodos get, si se cambian los atributos de una clase. No se deben invocar directamente a los atributos de una clase, salvo en los constructores, que lógicamente es imprescindible, porque en los constructores lo que se hace es darle nombre, darle valor a esos atributos, y por tanto tienen que estar en la parte izquierda de una asignación, aquí o aquí, y donde el dis punto también se podía haber quitado. Es decir, que se podía haber puesto directamente, esto sería equivalente a poner X igual a X1. Pero salvo aquí, y por supuesto los métodos get, métodos que necesiten una propiedad, debe de invocarse esa propiedad a partir del método get y no poniendo directamente el atributo. ¿De acuerdo? Aunque se pueda. Bueno, total, que de todo, por tanto, aunque hemos visto dos posibilidades diferentes, estas no las vamos a usar. Y entonces vamos a usar la de arriba. Entonces, repito, tenemos la diferencia de abscisas, la diferencia de ordenadas, y ahora voy a devolver el cuadrado de la diferencia de abscisas más el cuadrado de la diferencia de ordenadas. ¿Y cómo se llama la raíz cuadrada? Pues fijaros, antes he dicho de pasada que los métodos tienen que ser invocados siempre por objetos y que había una excepción a esa regla. Bueno, pues esta es una excepción. ¿Qué es SQRT? Pues SQRT es la función raíz cuadrada. En Java no existen funciones, existen métodos. SQRT es un método. ¿Un método de qué clase? Pues un método de la clase math. Math es una clase que tiene métodos. Los métodos de la clase de utilidad, como math, que es una clase de utilidad, son métodos que se llaman estáticos. Apuntadlo por ahí que más adelante lo veremos con profusión. Estáticos. SQRT es un método estático de la clase math. Y los métodos estáticos se invocan no por un objeto, sino por la clase. Entonces, nosotros ponemos math.sqrt para indicar que estamos invocando al método raíz cuadrada de la clase math, que recibe como argumentos el cuadrado de la x más el cuadrado de la y, y lo devuelve pues en un tipo doble. Claro, pues la raíz cuadrada de un tipo doble es un tipo doble. Y por último, bueno, pues por último vamos a ver un método que también va a tener todas las clases que nosotros implementemos. Es un método que se llama toString. ¿Y qué hace el método toString? Bueno, pues el método toString lo que hace es convertir un objeto, en este caso de la clase punto, a una cadena de caracteres y sirve para poderlo representar, para que podamos visualizarlo en pantalla. La cabecera del método toString tiene que ser obligatoriamente esta. La asignatura o cabecera tiene que ser public string, que es lo que devuelve el nombre toString, la S con mayúscula, y no recibe argumentos de entrada. Lo que hace es representar un objeto como una cadena. Ahora lo veremos más adelante enseguida. ¿Qué es lo que se hace? Pues se define una cadena. ¿Y cómo se representa un punto? Bueno, pues un punto lo habitual es representarlo entre paréntesis separado por una coma. Pues eso es lo que pone aquí. Concateno paréntesis. Fijaros que este operador de más no es el operador de suma, es el operador de concatenación de cadenas. Concateno paréntesis con la coordenada x, con una coma, con la coordenada y con un paréntesis de cerrar. Y esa es la cadena que devuelvo.